se tendría que estar grabando. Ahí los compañeros, si alguien se va a unir a Teams para que cheque si se está grabando o no, para que lo vayan viendo. Entonces, regresando al problema que vamos a abordar, tenemos la parte del instrumento en Standard Poor's y tenemos una media de punto 12, decisión estándar de punto 20, y acá un broker te ofrece un préstamo que se expresa como un porcentaje del monto invertido. Por ejemplo, si pides prestado un 20%, puedes invertir 12,000 pesos. El 20% de 10,000, pues 2,000 pesos. En lugar a lo mejor de invertir 10,000 pesos iniciales. Aquí el préstamo tiene una tasa de interés anual del 5% y debe pagarse al final del periodo de inversión. No sé si hasta aquí va bien como con todo el concepto de acá. Standard Poor's 500, broker, todo eso. Entonces, para maximizar el rendimiento esperado, se debe determinar la cantidad de dinero que se debe pedir prestado, considerando que un préstamo mayor pues va a incrementar lo que es el monto invertido y por lo tanto el rendimiento potencial también lo va a incrementar. Sin embargo, el préstamo también implica el pago de intereses, lo que debe balancearse con el rendimiento esperado para maximizar la rentabilidad neta. Entonces, lo que está pasando es que tu intermediario, que en este caso va a ser tu broker, además de ayudarte y asesorarte para invertir en la bolsa, más en específico acciones o instrumentos financieros que están en Poor's 500, pues te está ayudando a que tú seas típicamente el comprador de ciertas acciones y posicionarte en el mercado financiero. Sin embargo, además de ayudarte a meterte al mercado financiero, pues también te ofrece que él te va a dar un porcentaje de dinero de tu inversión inicial para que puedas tú invertir más y puedas tener unas mayores ganancias. Sin embargo, se corre también el riesgo de que en lugar de que a lo mejor ganes un beneficio más alto, pues en lugar de ganar pierdas dinero y eso también implicaría pues el hecho de perder tu capital y más aparte todavía pagar lo que te prestó a esta tasa de interés. Entonces, un esquema, ahorita te explico rápido en Excel, no lo vamos a hacer todavía en @risk, pero un esquema más o menos es de este estilo. Nosotros comenzamos con una inversión inicial de 10,000 pesos. Puede ser cambiante esta inversión inicial. No necesariamente 10,000, pero ahorita establecemos un valor fijo. El rendimiento anual de Standard Poor's 500 lo maneja con una media de punto 12 y una desviación estándar de punto 20. Entonces, va a estar ahí oscilando entre estos valores. No sabe si realmente el rendimiento anual de Standard Poor's va a subir o va a bajar. Se comporta aleatoriamente. Aquí adelante yo te voy a colocar que se va a modelar a través de una variable que es una distribución normal. Y también tenemos, por ejemplo, la proporción del préstamo. Es decir, ese porcentaje de tu inversión inicial que te va a prestar tu broker. También es cambiante. Puede ser a lo mejor que de tu inversión inicial te presta un 10% más, un 15, un 20, un 30, un 50%. Lo vamos a explicar ahorita a 20%. Otra de las cosas es, por ejemplo, el monto del préstamo. Una vez que yo he determinado cuál es la proporción del préstamo, hacemos la multiplicación y entonces, en teoría, con esto, tu broker te estaría prestando 2,000 pesos. Y también estás manejando una tasa de préstamo del 5%, que también es cambiante, luego 5%. Entonces, no sé si tengamos dudas hasta aquí en tasa de préstamo. Perfecto. La inversión final que tú vas a tener, pues sería la suma de la inversión inicial con el monto del préstamo y entonces eso nos daría lo que es la inversión inicial ya como tal, de lo que va a ser para tu instrumento financiero, ya estando dentro del mercado financiero. Y entonces, acá, tu monto final sale antes de pagar el préstamo, suponiendo que el rendimiento fue este que tenemos acá, pues sería simplemente aplicar la fórmula del interés. Aquí tenemos que multiplicar nuestro capital inicial o nuestra inversión inicial por uno más la tasa de interés. Suponiendo que fue en un periodo constante de un año lo que pasó esto, entonces estaríamos recibiendo de monto acumulado o de monto final 13,440. Y aquí la pequeña nota, esto es antes de pagar el préstamo, ¿sale? Este va a ser tu beneficio con tu tasa de rendimiento de Standard Poor's y eso tú vas a obtener como monto final. Pero entonces tú debes de hacer el pago del préstamo. Como te hicieron un préstamo de 2,000 pesos a una tasa del 5% anual, entonces después de un año tú vas a tener que regresarle al broker
2.100 pesos por el préstamo que te hizo. ¿De acuerdo? Y entonces tu monto final, después de pagar el préstamo, pues vamos a restar lo que ganaste como monto final de tu inversión inicial. Réstale el pago del préstamo a tu broker, te va a quedar el monto final que van a ser de 11.340 pesos. Y por lo tanto, la tasa de rendimiento de la inversión fue del 13.40%. Si hacemos la comparativa ahí de lo que fue el monto final comparado con lo que fue tu inversión inicial, bueno, tu capital inicial dividido entre la inversión, pues nos va a quedar una tasa de rendimiento del 13.40%. Entonces, lo que nosotros queremos simular, pues son muchas cosas, pero más en específico queremos simular esas tasas de rendimiento de todos los posibles escenarios que pueden llegar a salir. Más que a lo mejor ver cuál es el monto final o cuál es el pago del préstamo o el monto final después del pago del préstamo, este ya incluye todos los demás por defecto. Aquí ya hubo una resta del pago del préstamo, ya está el monto final, y el monto final se está comparando con la inversión que tú tuviste con capital inicial, no como inversión final después del préstamo, sino antes del préstamo, tu capital, comparado con el monto final que estás recibiendo después de pagar el préstamo, para sacar esa tasa de rendimiento. Entonces, lo que vamos a hacer primero es hacer prácticamente esto simulado en R y después lo vamos a llevar a la simulación con @RIS para ver qué tan complejo es comparado uno con el otro. Sabemos que en R va a ser muy complicado porque hay que simular como todas estas cuentas que están como por defecto, todas las medidas que vamos a utilizar y más aparte hacer nuestras 10.000, 100.000 simulaciones de lo que es la tasa de rendimiento, de inversión. Y pues sabemos que con @RIS va a ser pues muchísimo más rápido. Entonces, acá reitero, si quieres tomarle una foto adelante o una captura de pantalla, tenemos, recuerda, la inversión o el capital. Yo creo que en lugar mejor de llamarle inversión, le voy a llamar capital para que no nos confundamos con lo que va a ser la inversión ya en el instrumento financiero. Entonces van a ser 10.000 pesos de capital. El rendimiento anual de Standard Poor's, ahorita lo vamos a dejar en un 12% para fines de cuentas nada más, pero sabemos que esto se va a modelar a través de una variable aleatoria normal. Después tenemos la proporción de préstamo, que ahorita es fijo, lo fijamos a un 20%. El monto del préstamo, pues sería el producto entre la proporción del préstamo con el capital. Ahí tenemos 2.000 pesos. La tasa del préstamo, asumimos ahorita que es del 5% anual lo que te va a cobrar el broker. La inversión final, sabemos que va a ser tu capital con el préstamo, el monto del préstamo que hace el broker, que en este caso nos daría 12.000 pesos. El monto final, aquí sería aplicar la fórmula de interés compuesto, aquí a un año, pues no tiene exponente, va aquí a un año, sería nuestra inversión final, en este caso, multiplicado por uno más la tasa de interés. Aquí tenemos el pago del préstamo, el pago del préstamo, pues sería lo que me prestó, llevado a valor futuro, con una tasa del 5%, y el monto final sería el monto final que obtuve antes del préstamo, después de haber pagado el préstamo. Y la tasa de rendimiento sería comparar lo que viene siendo el monto final menos el capital sobre el capital. Y eso sería la tasa de rendimiento de la inversión. ¿Qué pasó? A mí lo dejamos fija también 20. ¿Vale? Que igual se pudiera simular con una variable aleatoria, pero realmente a veces los brokers ya tienen como sus tasas fijas, ¿no? Así como de, si me va a pedir un préstamo anual, a lo mejor le va a cobrar una tasa del 20% o del 5%, ¿no? Ahí también, pues depende mucho del broker con el que se esté trabajando. Bien, entonces vamos a, bueno, voy a guardar esto, después regresamos aquí a Risk. Entonces vamos aquí a R, ya tenemos listo nuestro RMD. Voy a hacer más grande esto para que los de atrás puedan ver de una mejor manera. Vamos a insertar un nuevo chunk y vamos a colocar una nota. Establecemos los parámetros. Ahí si nos quieren apagar la luz, adelante, se los agradecería, por favor. Entonces vamos a establecer los parámetros que por defecto vamos a trabajar, que tiene que ver obviamente con el capital, tiene que ver con la tasa del préstamo del broker, tiene que ver con la tasa de interés también que va a cobrar el broker aquí a un año, y también, por ejemplo, el número de simulaciones. Entonces, de nuestros parámetros, pues vamos a comenzar con nuestra semilla, set.set. Colocamos, por ejemplo, 1, 2, 3. Vamos a colocar, por ejemplo,
capital. El capital lo vamos a definir ahorita como 10,000 pesos. Digo, es cambiante. Vamos a colocar acá, por ejemplo, la tasa de préstamo. La tasa del préstamo va al punto 20, es el porcentaje de préstamo del broker, lo que te va a prestar. Vamos aquí ahora a la tasa de interés. Por ese préstamo que te va a hacer el broker, te va a cobrar un 0,05 anual o un 5% anual. Otro elemento que vamos a tener acá son las simulaciones. Vamos ahorita a hacer unas eh, 100,000 sin miedo al éxito. Ya si se nos traba, pues ya le bajamos. 100,000 simulaciones. ¿Verdad? Bien. Ahora, aquí, antes de la simulación, voy a colocar una nota, algo que diga como, por ejemplo, preparamos, hacemos, calculamos, calculamos algunos valores para las simulaciones. Porque ya hay unos valores que ya están fijos con estos parámetros, obviamente. Entre ellos, tenemos, por ejemplo, ya fijo el préstamo, ¿no? Que el préstamo va a ser el producto del capital, el producto del capital con la tasa del préstamo. Tasa préstamo. Ahí está. Entonces, cuando yo, digamos, cambie algún parámetro de acá, pues mi préstamo va a cambiar, pero este préstamo no va a entrar dentro de la simulación como tal, porque ya es un valor que va a estar fijo, dado por un capital, por una tasa de préstamo, ¿sale? No sé si me doy a entender. No va a estar dentro de la simulación como tal, porque no es algo variante en ese momento, ¿de acuerdo? Y también vamos a tener algo final, por ejemplo, lo que es la inversión. No sé si dejarle inversión o dejarle inversión final. Dejamos inversión nada más. Y la inversión, pues va a estar determinada por el capital, ¿vale? Más el préstamo. Entonces, si yo tengo un capital de 10,000 pesos y tengo un préstamo que se calculó con esa tasa de préstamo por mi capital, pues entonces los voy a sumar y eso es lo que se va a inversión para el mercado financiero. Bueno, para este instrumento financiero de Standard Poor's. ¿De acuerdo? Ahora sí, estos valores, si bien no están explícitamente dentro de la simulación para calcularse, se calculan por fuera. Vamos ahora a crear, aquí vamos a colocar creamos una función de simulación. Recuerda que la función la vamos a crear con argumentos vacíos o valores de entrada vacíos para que cuando llegando a la hora de la simulación solamente le apliquemos un replicate y empiece a replicar tantas veces simulaciones nosotros tengamos. Entonces aquí para la función pues le vamos a llamar pues función así nada más. Función. Va a ser una function de argumentos abiertos. ¿Vale? Va a ser una function de argumentos abiertos. Y aquí tenemos que meter ahora sí todo ese proceso operatorio. Lo primero que debo de calcular es el rendimiento de la bolsa de Standard Poor's, es decir, calcular esa tasa de rendimiento de la bolsa que va variando según una distribución normal con media de 0,12 y desviación estándar de 0,20. Entonces, lo que voy a hacer acá primero es calcular ese rendimiento. Le voy a colocar rendimiento de la bolsa. ¿Vale? Rendimiento bolsa. Y esta va a ser un R-NOR. Sabemos que se distribuye de forma normal. ¿Cuántos datos le voy a pedir? Le voy a pedir uno. Recuerda que esto solamente es para una simulación y tú lo vas a replicar 100,000 veces. Acuérdate que toda función que se está creando solamente considera una simulación. ¿Vale? Bien, después vamos con el min. Tiene una media de 0,12 y una desviación estándar de 0,20. Y aquí tengamos cuidado porque ya es muy evidente el hecho de la desviación estándar. Es un poquito grande a comparación de la media. Si aplicamos la regla de las tres desviaciones estándar, pero nos vamos para la izquierda, voy a empezar con un rendimiento en la bolsa a un rendimiento negativo. Y eso va a hacer que pierda dinero en lugar de ganar. ¿Verdad? Bien, entonces ya tenemos esto. Vamos ahora a calcular, por ejemplo, el monto final. Voy a calcular acá, monto final. Que el monto final, pues vendría siendo mi inversión, ¿no? Aquí aplicando la fórmula de interés compuesto, tendríamos que multiplicar mi inversión por 1
más esa tasa de rendimiento de la bolsa. Le voy a colocar acá, rendimiento de la bolsa. Entonces, lo que me salga acá, que yo en el Excel te lo puse como punto 12, entonces es como si ese punto 12 se sustituyera aquí, le suma 1 y lo va a multiplicar por la inversión que yo hice de mi capital más el préstamo. ¿De acuerdo? No sé si tengamos alguna duda o preguntas hasta acá. Si vamos bien, seguros con las cuentas, con todo. Ok, bien. Vamos ahora a calcular, por ejemplo, el préstamo, el pago del préstamo. Le colocamos acá pago del préstamo. Para el pago del préstamo, pues sabemos también que el broker me está cobrando un 5% de, pues, de lo que él me prestó. Entonces aquí voy a colocar el préstamo multiplicado por 1 más la tasa de interés. No me acuerdo si le pusimos tasa de interés. Sí, más la tasa de interés. Ese fue el pago del préstamo que yo debo de hacer por haberme prestado esa cantidad de dinero para acumularlo a mi capital e invertir más en este instrumento financiero. ¿De acuerdo? Bien. Otra de las cosas que debemos de hacer es calcular prácticamente el monto después del préstamo o después de haber pagado el préstamo. Aquí no sé cómo le podemos poner. Este, monto final 2 o monto final después de préstamo o ¿qué sugerencia dan ustedes? Que está muy largo el nombre. Monto o monto nada más o monto final 2. Ok, monto final 2. Aquí colocamos una nota para que no se confunda. Monto final 2 es el monto después de pagar el préstamo, ¿no? Para que no confundamos a lo mejor a la hora de estudiar o revisar los códigos. Entonces, lo que voy a hacer acá es que al monto final, ajá, que es precisamente este de aquí arriba, le voy a restar lo que es el pago del préstamo para tener ese monto final 2 que es el monto después de haber pagado ese préstamo. ¿Perdón? Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Digo, son las mismas cuentas que hay en Excel, las que estamos colocando en este caso. Ahora, vamos a calcular la tasa de rendimiento. Aquí, la tasa rendimiento de la inversión. Digo, está muy grande su nombre, pero más vale mejor que quede explícito. Tasa rendimiento e inversión. Entonces, aquí es una diferencia. Vamos a colocar acá lo que es monto final 2 con lo que es nuestro capital, ¿vale? Y esto lo vamos a dividir entre el capital. Entonces, básicamente esto nos daría la tasa de rendimiento de la inversión, un contraste de lo que estás ganando a como tú inicialmente contabas con ese capital. Y por último, le vamos a decir return, ¿vale? Regrésame como resultado la tasa de rendimiento de la inversión, que es el valorcito que yo quiero que me arroje, ¿no? Ese último valor de la tabla de Excel. ¿Y por qué le pongo return? Porque recuerda que cada vez que haga una simulación, me va a regresar, me va a devolver ese numerito de la tasa de rendimiento de la inversión y seguramente lo va a almacenar en un objeto de forma de vector. Entonces, por eso le estoy diciendo regrésalo, retorna. ¿Vale? Entonces, ya tenemos la función, prácticamente ya quedó hecha. Aquí vamos a colocar, por ejemplo, realizamos nuestras simulaciones a través de Monte Carlo. ¿Sale? Y entonces voy a colocar, por ejemplo, resultados y resultados le vamos a asignar. Sabes que vamos a utilizar el replicate para que replique mi función tantas simulaciones yo tenga. ¿Cuántas veces lo va a hacer? Los va a hacer la cantidad de simulaciones que yo tenga. ¿Y qué va a replicar? Pues va a replicar a la función que yo tengo ya creada aquí arriba. Entonces, con esto, nosotros hacemos ya nuestras simulaciones Monte Carlo, nuestras 100,000, 10,000, las que tengan que ser. Y vamos acá a colocar ahora, imprimimos
resultados. Entonces, primero vamos a calcular el rendimiento promedio. Rendimiento, rendimiento promedio. Para el rendimiento promedio, pues si yo ya tengo resultados, pues ya nada más le saco su media. Aquí sería min de resultados. Y podemos ponerlo en un cat. Por ejemplo, cat, comillas. El rendimiento esperado de la inversión es, dos puntos, coma, concatenamos un valor numérico que va a ser rendimiento esperado, coma, y hacemos un salto de renglón. Vale, entonces nos va a imprimir la leyenda. El rendimiento esperado de la inversión es de tanto, ya lo vamos a tener. Y el otro valor importante, en este caso, pudiera ser, por ejemplo, a lo mejor hablando de inversiones, no tanto como la probabilidad de ruina, sino a lo mejor calcular la volatilidad, ¿no? Entonces, aquí para la volatilidad, volatilidad, vamos a calcular lo que es la desviación estándar de mis resultados, ¿vale? Entonces acá tenemos esa nota, es la desviación estándar, ¿sale? Del rendimiento. Vamos a ver cuánto es su volatilidad. O sea, más o menos cuánto se está oscilando ahí. Entonces, cat, vamos a colocar comentarios. Por ejemplo, la desviación estándar del rendimiento de la inversión es, dos puntos, coma, concatenamos objeto, sería volatilidad. Ahora lo está colocando así. Ajá, acá, coma, volatilidad, coma, y colocamos un salto de renglón por si las dudas. Y algo que no hemos hecho es hacer nuestro propio histograma aquí. Los hemos visto en @risk cómo se van haciendo, pero aquí no los hemos construido. Entonces, por último, vamos a construir un histograma de los resultados. Vamos a colocarle un título principal, por ejemplo, distribución de los rendimientos de la inversión, que a lo mejor uno pensaría que va a salir algo normal, no sabemos qué distribución vaya a tomar o qué forma, uno esperaría, insisto, la normalidad. En el XLab vamos a colocar, por ejemplo, que ahí nos va a representar rendimiento esperado, coma, y en el XLab, YLab, el YLab lo dejamos como está. Y ya nada más darle un color, ¿no? El color que tú quieras, yo le voy a colocar un Steel Blue. Sí, ahí yo lo voy a dejar. Entonces, si todo está bien, pues una vez que llegues a este punto, ejecútalo y ve viendo qué resultados te van saliendo. Ahorita yo lo ejecuto también, pero para los que terminen de copiar, por favor. Stamp, sí. ¿Alguien ya le salió algo? ¿Sí salió? A ver, vamos a ver. Vamos a ejecutar. Y sí, jaló bien las 100,000. Y sí, esto sí se ve normal. O sea, está perfecto que se vea normal. A lo mejor no es como muy claro la probabilidad ¿cómo decirlo? La probabilidad de ruina o tener un rendimiento negativo. Pero, por ejemplo, lo que tú encuentres del cero hacia allá, pues un escenario son casos que sí pueden llegar a pasar. Entonces, tendrías tú como consultor decirle a tu comprador, oye, pues mira, está muy padre todo, pero existe incluso un gran porcentaje se ve, pues estamos hablando como de un tercio de la gráfica. Pudiera decirle que existe un 33,33% de que
pues en lugar de que gane con su inversión la pierda, ¿no? Y más aparte, pues también me debes de pagar o le debes de pagar a tu broker. Entonces, sí es bastante interesante esta parte de los mercados financieros, más en específico en los mercados financieros, de cómo funcionan las inversiones en estos instrumentos. Ya si, por ejemplo, quisieras tú abundar un poquito más en el tema, pudieras a lo mejor empezar a simular también, no sé, algunos ejercicios que hayas visto, por ejemplo, en finanzas corporativas o en administración integral de riesgos o a lo mejor en estrategias de cobertura de riesgos. Algún ejercicio que tú hayas visto por ahí, puedes tú llevarlo a la simulación considerando una de las variables como variable aleatoria y a ver qué resultados te arroja. Si alguien dice por ahí, yo quiero que de mi proyecto final sea precisamente algo que tenga que ver con activos financieros, simúlalo, ¿sale? Entonces, tenemos acá, el rendimiento esperado de la inversión es del 13,42%, o sea, sí hay casos favorables y si tenemos un rendimiento positivo, es bueno tener un rendimiento positivo. Y aquí tenemos que la volatilidad de ese rendimiento, pues es de 0,23. Que ojo, insisto mucho con las tres desviaciones estándar. Si yo le aplico solamente una desviación estándar por izquierda y por derecha, solo con una, ya se va a los valores negativos. Ahora aplícale dos, aplícale tres, pues vas a tener entonces pérdidas ahí significativas. Bien, entonces, el programa de R ya quedó. ¿Y por qué lo hacemos en R y no lo hacemos directamente en @RIS? Porque recuerda que la licencia se nos va a vencer en pocos días. Entonces, una vez que se venza, pues tenemos que regresar a la antigüita. Entonces, tenemos que saber pues, cómo hacerlo también sin licencias. E incluso, por ejemplo, hay muchas empresas que manejan, digamos, tantos datos confidenciales que tampoco permiten la implementación de otras cosas. Y si dices, ¿y por qué no compra la licencia de @RIS? Te van a mandar a la goma. Entonces, ahí a lo mejor ya como un trabajo independiente o como trabajo de consultor sería bueno, pero para otras empresas, ya sea que lo vean malo porque van a pensar que estás subestimando el trabajo de ellos, o sea de que no quieren meter otras plataformas que no sean las propias o las suyas. Recordad también que muchas empresas privadas tienen sus propios lenguajes de programación. Si tú a veces llegas y le dices, ay, sí, es que yo sé trabajar con Python, no sé trabajar con R, pues te van a decir que no, porque ellos ya cuentan con sus propios programadores. Entonces, a veces tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, pero a lo mejor como consultor les pudiera servir bastante, bastante bien lo que es el @risk. Bien, entonces, regresando a esta parte, ya vamos a @risk. Entonces, por favor, vamos abriendo @risk para hacer nuestras simulaciones. Ya está abriendo en este momento. Continuar con la prueba. Bien. No se me ocurrió que a lo mejor en el pliego petitorio se pudieran gestionar ciertas licencias como esta, ¿no? De los simuladores. Pero el problema es que a lo mejor sí nos iban a rechazar, a lo mejor por lo del presupuesto, porque la licencia pues está muy, muy cara y solamente es una licencia para una persona. Ahora imagínense para cada semestre dar la licencia para 50 no sé, 100 estudiantes que tomen la materia simultáneamente de modelos de simulación, pues estaría caro. Lo que a lo mejor se pudiera llegar a hacer, digo, lo voy a platicar con el doctor Gabriel, si todavía fuera posible meterlo en la petición, a lo mejor para el próximo año, que en el laboratorio de actuaría les metan estas licencias. Entonces, pues a ver si corremos con suerte. Bien, entonces, de todo esto, a ver, pues alguien que nos diga por dónde empezamos, qué vamos a empezar a hacer. La distribución, ¿para quién? Para el rendimiento, ok. Seleccionamos entonces la celda del rendimiento. Ahí, en lo que vas copiando y transcribiendo también tus notas. Entonces, seleccionamos esa. Después de seleccionarla, nos vamos a la distribución. Vamos aquí. Al ir a la distribución, nos va a preguntar, pues, ¿qué distribución sigue el rendimiento anual del Standard Poor's 500? Pues va a ser una distribución continua. Pues vamos a seleccionar acá, continua. De las continuas, necesitamos seleccionar entonces a la distribución normal.
Están por orden alfabético, recuerda eso. Entonces, vamos acá a la distribución normal, esta de aquí. Seleccionamos la distribución y ya nos da por defecto pues una distribución inicial. Dice acá función normal, parámetros, los parámetros estándar, ¿sale? Mu, incluso ya mágicamente ahorita le pone punto 12, ¿no? Y es la que estamos nosotros trabajando. Nos pide a sigma. ¿El valor de sigma de cuánto es? El punto 2, ¿verdad? Punto 2. Nos pone aquí, por ejemplo, otros elementos, un valor estático. Nos pone ahí de punto 12 porque yo tengo punto 12 como valor estático. Si lo quieres quitar, lo puedes quitar para que no tenga valor estático. Y la semilla, dice que es una semilla estándar. Ya si tú quisieras asignar una semilla con uno de estos métodos, que hemos comentado mucho el método de Twister, que es el que maneja R y Python, ahí le puedes decir, por ejemplo, valor de la semilla. En R nosotros pusimos 1, 2, 3, entonces a lo mejor acá le puedo colocar pues 1, 2, 3 como valor de la semilla. Si es que quisieras una semilla, solamente que recuerda que no nos va a dar no, sí nos va a dar el mismo resultado porque es el de Twister. Sí. Lo estaba confundiendo con los congruenciales. Bien. Entonces, pues los parámetros ya están dados. Le voy a dar acá en aceptar. Listo. Sale. ¿Qué otra cosa debemos de hacer? Excelente. Valor de salida. Nuestra salida va a ser la tasa de rendimiento de la inversión. Pero ojo, antes de fijar la salida, recuerda que todo va, no sé si está bien dicho, todo va formulado, o sea, todo lleva fórmula. Incluso la salida debe de llevar fórmula para que cuando haga las iteraciones se vaya reflejando los resultados con las fórmulas que estamos incorporando. Entonces, a ver, nada más para verificar. Este primer elemento es fijo. Este es el que se está modelando con @risk. Este es fijo del 20%. Este es una multiplicación y ponla como multiplicación. Multiplicas el capital por la proporción del préstamo, ¿vale? Pues ahí, este ponlo como multiplicación. Yo lo tengo como C5 por C3. La tasa de préstamo es fija, este es del 5%. Tienes una inversión final, que la inversión final es una fórmula. Aquí estamos multiplicando lo que viene siendo la C3, que es nuestro capital, por la proporción del préstamo. ¿Sale? Ahí lo vamos a tener como si fuera de la fórmula de interés compuesto. Lo vamos a tener. O incluso también, bueno, yo lo tengo así, pero puede ser también una suma del capital con lo que te están prestando para hacer estos 12,000 pesos. El monto final va a ser entonces la fórmula, ahora sí, de lo que estás invirtiendo, inversión final, dígase aquí, yo lo tengo llamado así, por uno más la tasa de rendimiento de Standard Poor's, que aquí es donde empieza a jalar valores aleatorios para hacer este cálculo, ¿vale? Vas a tener el monto del préstamo, que el monto del préstamo va a ser entonces lo que tú le vas a pagar a tu broker por haberte prestado esa cantidad de dinero, que te está cobrando una tasa fija del 5%. Entonces, seguramente este valor no va a cambiar con las simulaciones porque no depende de la tasa de rendimiento anual del Standard Poor's. Luego vas a tener el monto final. Para el monto final, aquí sí es una resta de lo que es el monto final antes de pagar el préstamo con el pago del préstamo. Y esto sí va a cambiar. ¿Por qué? Porque depende del monto final que depende de la tasa de rendimiento anual del Standard Poor's. Entonces, esto sí se va a ver cómo va cambiando con las iteraciones. Y finalmente, tu tasa de rendimiento de la inversión, habíamos dicho que era prácticamente tu monto final menos tu capital dividido entre el capital para esa comparativa de ver cuánto ganas o cuánto pierdes de inicio a fin. ¿De acuerdo? Entonces, la tasa de rendimiento de inversión, aquí está. Vamos a fijarla como un valor de salida. Vamos aquí a salida y vamos a indicar acá, nada más nos pide cómo se va a llamar. Le voy a seguir llamando tasa de rendimiento de inversión. Le voy a dar en aceptar. Ya fijé la salida y entonces, ahora sí, me voy a la parte de las simulaciones. Aquí voy a seleccionar, por ejemplo, estas son 10,000. Voy a seleccionar 100,000 simulaciones.
bueno, iteraciones en este caso, y vamos a decirle empieza a simular, y ahí vas viendo cómo va simulando en forma, que la gráfica del histograma se va moviendo y va haciendo como la forma de la normal. Entonces ahí vas viendo cómo van moviendo y tu gráfica se va ajustando y va ajustando y va ajustando. Tantos elementos o parámetros se vayan ajustando también al mismo tiempo. ¿Vale? Y entonces ya acabó las simulaciones y entonces tendríamos que ir al gráfico para poder hacer algunas interpretaciones. Aquí dentro del gráfico, sale haciéndolo un poquito más grande, dirías entonces, a ver, me voy primero por la media. La media aquí la tengo o la puedes visualizar mejor en tu simulación. Es de el 13.40. Entonces estamos hablando que el rendimiento esperado de esta inversión, de este instrumento financiero, va a ser el 13.40%. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, para los rendimientos que fueron, o las tasas de rendimiento que fueron negativas, puedes empezar a manipular aquí esto. Entonces yo dices, a ver, me voy hasta acá, hasta el peor escenario, y lo voy a mover y lo voy a posicionar en el número cero, en el 0%, donde a partir del número cero empiezan a salir los negativos. Aquí incluso lo puedes tú editar manualmente también, ¿no? Entonces ahí está el cero. Entonces, a ver, dices, del cero a la izquierda tienes el 28.8% de los escenarios posibles de los 100,000. Es decir, existe una tasa de rendimiento negativa, una probabilidad de perder tu dinero del 28.8%. ¿Vale? Es algo muy, muy grande, ¿no? El porcentaje que tenemos acá. O sea, sí tiene un alto riesgo de perder la inversión. Por ejemplo, también tienes a los cuartiles, bueno, a los percentiles, si en este caso estoy hablando de los percentiles de orden 5. Tienes, por ejemplo, no sé, el del 20%, pues es negativo todavía, el del 25 sigue siendo negativo, incluso a lo mejor en el 30 ya empieza a ser positivo. Pero hablando del 25%, en lo que es el primer cuartil incluso, estamos hablando que el 25% de los escenarios es menor a menos 2.79% en cuestión de tasa de rendimiento. Ahora, si haces una comparativa de lo mejor con lo peor, el peor de los escenarios, en el 5%, tendrías una tasa de rendimiento menor al menos 26.08%. Sale una pérdida muy, muy grande en el peor de los escenarios. Por el otro extremo, al 5% en la cola del 5% en el otro extremo, tienes un rendimiento, una tasa de rendimiento de 88%. Es decir, es una tasa muy elevada y es como el mejor de los casos. Ahora, de todas tus simulaciones, la mejor tasa de rendimiento, el máximo, sale al 125.04%. O sea, es muy, muy alto. Pero el peor de los casos es de menos el 101.14%. Entonces, hay muchas cosas que puedes interpretar de esto. Para eso te serviría mucho la parte de los cursos de estadística que ya llevaste, para darle una interpretación a los percentiles, a los cuartiles, al mínimo, al máximo, a la media, a la desviación, a los cuartiles. Por ejemplo, la simetría. La simetría te la marca prácticamente de cero, es decir, es una distribución simétrica y tiene forma de la normal. Aquí también la kurtosis te dice que es de 3.0012. Si comparas con la kurtosis de la normal que es de 3, pues entonces haciendo la diferencia te queda prácticamente cero. Estamos hablando que tiene la misma forma y la misma simetría que una distribución normal. Ya nada más bastaría hacer alguna prueba de bondad de ajuste para demostrar que efectivamente mis tasas de rendimiento se distribuyen de una forma normal. ¿Y con qué parámetros? Pues ahí tenemos a la media. La media sería de 13.40. Ya nada más sería buscar el estimador de máxima verosimilitud para la sigma, que no podríamos decir que es la sigma que tenemos acá, porque la del máxima verosimilitud tiene por ahí otro factor adicional, pero es ya aproximado al sigma que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que estamos generando con nuestra simulación. Y no sé si hay alguna duda o pregunta hasta aquí, jóvenes, con este ejercicio que acabamos de hacer. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Seguros? Sale. Entonces, denme unos minutitos y les pongo la actividad para realizar en este momento. Nada más a ver, se las comparto por el grupo de WhatsApp. Si nos echan las luces, por favor.
Muchas gracias. Dígame usted. Sí, dígame usted, ¿qué ponemos? Sí, sí, sí. ¿De cuál? Acá, ok. Ajá, sí, ese es eso. Siguiente, monto de préstamo sería esta. El del monto final sería esta. Y la tasa de rendimiento, en teoría nada más es esto, pero ya con valor de salida le está agregando el risk output. ¿Sale? Este,